Bueno, el proyecto de Anguil en realidad comenzó el año pasado con una propuesta que me hizo la Biblioteca Popular para hacer justamente un taller literario. En mi caso, que habitualmente trabajo con niños, la idea era poder hacerlo con docentes, con vecinos, con adultos que pudieran después trabajar con niños. Así empezamos a conversar a partir de octubre más o menos, de una visita que yo hice a la escuela acompañada de otra escritora. Y bueno, me entusiasmó la idea y de ese modo planificamos, apenas comenzado el año, que así hicimos en marzo, evaluar si había interesados, que con sorpresa se sumaron unos cuantos interesados, y así comenzamos el taller de Anguil, que en realidad no es específicamente un taller literario, sino está planteado como un lugar de intercambio de lecturas y de escrituras creativas, que es por donde va el eje de lo que estamos trabajando con un grupo que afortunadamente oscila entre 18 y 20 personas. Los talleres comenzaron en el mes de marzo y no solo concurren personas que viven en Anguil, sino con sorpresa también están participando docentes y escritores de aquí de Santa Rosa. Lo interesante de este taller que se hace en el ámbito de la Biblioteca Popular, que además funciona en la ex estación del ferrocarril, no tan ex, porque ahora el tren ha vuelto, así que la estación de ferrocarril ha vuelto a cumplir su función original. Decía que lo interesante de que el taller funcione allí hace que no solo estemos trabajando en una propuesta de escrituras y de lecturas creativas, sino que a partir del taller se están haciendo acciones que van más allá y que tienen que ver con la gente de la localidad. Por ejemplo, el día que comenzamos en el taller, la gente de Anguil propuso hacer una presentación de la Escuela de Folclore, así que hicimos como una fiesta de apertura del taller, participaron algunas parejas de la Escuela de Folclore de Anguil, hubo escritores invitados que leyeron. Entonces, como decía, ya superó la misma acción de intercambio de los asistentes del taller, sino que se generó en ese caso una acción más. Y se siguen generando, porque en el tercer encuentro, una de las personas que asiste al taller tomó uno de los cuentos que habíamos compartido y a raíz del Día de la Memoria, que fue el 24 de marzo, hicieron la pintada de un mural con chicos del secundario inspirados en ese cuento. Así que es, como te decía, la evaluación es estupenda, no solo por la sorpresa de lo que genera la literatura individualmente, sino que además podamos, a partir de la literatura, generar una acción colectiva. Yo creo que no casualmente estamos haciendo un taller en Anguil y no en otra localidad. Evidentemente había una necesidad que bueno, por fortuna estamos, espero yo, satisfaciendo. Y bueno, y nos externalizamos un poco, estamos un poco salidos para afuera. Y el taller literario ayuda a meterse para adentro, pensar, intentar inspirarse, intentar volcar algo de la expresión, de aquello que le surge a uno adentro. Así que me pareció interesante para hacer ese equilibrio. Bueno, me encontré acá con gente también en su búsqueda de conectarse con su inspiración y de aprender, así que la verdad que está muy muy bueno. Entre las consignas que había, bueno, era escribir un cuento y bueno, sí, escribí una cosa que me surgió, una inspiración que me surgió de una experiencia con mi hija y bueno, sí, lindo. Emocionante, digamos. Emocionante, sí, inclusive leerla por ahí hasta se me ha complicado porque está comprometido mucho las emociones y bueno, pero es lo lindo, ¿no? O sea, uno lo que pretende es eso, es estar un poco conectado con esa parte de uno, con esa parte más
sagrada, si se quiere. Y bueno, y el taller literario ayuda a eso, como ayuda a la meditación, como ayuda a tantas otras actividades que lo ayudan a uno a conectarse con su mundo interno, ¿no? Y el taller literario, por más de que a primera vista pareciera algo que tiene que ver con solamente la letra fría de la escritura o la solemnidad, muy por el contrario. O sea, el taller literario justamente invita, como decía, a la inspiración y a conectarse con lo mejor de cada uno y lo mejor de los demás, ¿no? Con ese mundo espiritual sagrado. De esa manera y por demanda, porque siempre me estaban solicitando hacer talleres literarios, empecé con un taller aquí en casa, un verano, un taller para mujeres, y la verdad que estuvo muy bueno, muy interesante. Luego hicimos un taller en la biblioteca Andrada de la Escuela Normal, una biblioteca popular de aquí de Santa Rosa, que también fue muy interesante, siempre para adultos. Y en medio del año pasado hice una experiencia con niños de taller literario que fue muy bonita porque tomé 3 autores, tomé a Julio Cortázar, a Olga Orozco y a Marilena Walsh, y la verdad que fue preciosa la experiencia. Terminamos el taller en ese caso con una visita al museo de Olga Orozco, y desde entonces no he parado, y cambié un poco también la mirada de por qué hacer talleres literarios, porque a mí me parecía que eran como muy didácticos, que a lo mejor era mejor dejar la inspiración libre, y lo cierto es que funciona, o sea, funciona la mirada del otro, uno crece cuando intercambia con el otro, y a mí también me sirven si bien me dispersa un poco de la tarea de escribir, me sirven para aprender. En este momento que hay tantas facilidades a través de la tecnología, publicar no es tan difícil. Lo que es difícil es ser buen escritor. Eso decía Fowell. Tuve la suerte, la fortuna de conocer ese gran escritor, y él me decía, el problema no es que seas buena, el problema es que hay muchos buenos. Hay mucha gente joven que está escribiendo, hay muchas cosas que se publican, y lo que uno debiera hacer como decíamos, si toma este camino profesional, no olvidarse de que se requiere trabajo, trabajo y trabajo, de que eso que es cierto, eso de que la inspiración te llega pero te tiene que encontrar trabajando, que es una frase que se le atribuye a Picasso, a Cortázar, bueno, quien la haya dicho tiene razón. Hay que trabajar y trabajar. Primero, el privilegio de saber cuál es tu vocación, porque a veces no toda la gente sabe que le gusta. En mi caso, como les decía, yo desde que tenía 7 años supe que quería escribir y quería trabajar con la palabra. Una vez que tenés definida esa vocación, trabajo, 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 y no es necesario vivir todas las historias, pero sí contar muchas. Así que también uno tiene que aprender a observar, aprender a tener una libreta donde tomar notas, cosas sencillas, pero son como básicas para desarrollar la escritura. Bueno, yo siempre le cuento a los chicos, que es con quienes más converso, que empecé a escribir cuando empecé a escribir. Es decir, en 2º grado, en la escuela, hice un cuento que se llamaba Cachito y yo. Cachito era mi perro. Y una maestra muy copada, dirían los niños ahora,
me hizo hacer una película con radiografías viejas, hicimos la película de Cachito y yo, y con esa película y mi cuento andábamos por todos los grados mostrando estas diapositivas, y entonces yo supe que no quería hacer otra cosa, o sea, yo quería ser estrella, escritora. Pero bueno, lo cierto es que siempre me gustó la palabra, siempre no había una carrera de escritor, entonces lo que hice fue estudiar cosas que tuvieran que ver con la palabra, hice el magisterio, me recibí de maestra, luego estudié comunicación social, periodismo, y no paré nunca de escribir. Digamos, una coyuntura, un eje en esto del escribir, que fue el momento en que decidí empezar a sistematizar todo eso escrito, toda esa obra, y empezar a publicar. Y eso se dio en el año 2009, cuando primero empecé con unos blogs, era la época del auge de estos sitios en internet, y empecé a publicar a través de internet. Y con sorpresa vi que tenía muchos seguidores, que había muchos lectores. Entonces eso me animó a poner un sello de autor, una pequeña editorial, que es Ediciones Orillera, y a partir de ahí empecé a publicar mis libros. Y definitivamente fue un cambio, porque es verdad que yo siempre bromeo con que me gusta todo el camino de la literatura, o sea, me gusta el momento de la imaginación, de la creación, de escribir, de corregir, de publicar, de pensar en la ilustración del libro, me gusta que los libros sean bellos también. Y yo digo, y si me llamas por teléfono, te cuento el cuento por teléfono, porque en realidad ese es como el camino del escritor que debe hacer todo, ¿no? Pero definitivamente decía, es necesario tener los libros para poder amplificar lo que uno escribe y de alguna manera medirse profesionalmente y pasar de esta cuestión vocacional de la literatura, como podemos tener tantos, ¿no? que podemos expresar a través de la palabra un estado de ánimo, que sería una cuestión vocacional, a una cuestión más profesional, que es lo que a mí me interesa, que tiene que ver ya con la formación y bueno, para unirlo también tiene que ver con esto de los talleres literarios, ¿no? O sea, donde uno se para y dice, no, en realidad a mí me interesa escribir como anécdotas o como cosa más privada, familiar, o definitivamente voy a tomar este camino y hay que trabajar. Yo antes trabajaba vinculada con la cultura y con la función pública, me corrí de ese lugar justamente para poder dedicarme a la literatura y estoy feliz porque es lo que amo hacer. Me he empobrecido bastante con esa decisión, lo digo con ironía y lo digo de verdad, pero me he enriquecido soberanamente porque he tomado la decisión de fidelidad a lo que me gusta hacer. Y en ese camino voy, he publicado más de 12 libros, algunos premios que han sido publicaciones, como el caso de Septiembre, una novela que ganó un premio de la editorial Sigmar, una editorial muy importante. Han realizado otros autores algunas traducciones de mis libros. El año pasado, La Casa de la Esquina, un cuento, se tradujo al inglés y eso me llevó en una gira por toda la frontera norte de México y de Estados Unidos, desde Ciudad Juárez a Las Vegas, presentando estos libros. Y como decía uno de mis maestros, como dice en realidad, que es Mauricio Cartún, un gran dramaturgo que lo conocen aquí en La Pampa porque ha venido muchas veces, él decía, si la literatura no te da de comer, te da de viajar. Y bueno, y así sucede cuando uno trabaja, y así que me ha dado de viajar y en ese camino voy, ¿no? Y sí, la verdad que bueno, la idea de acercarme al taller surge, comienzo a investigar un poco cómo se publica en una página, veo un poco la trayectoria de Adriana con respecto a que viajó a México, me interesa mucho el tema de que ella, a partir de ese recorrido que hace, comienza a llevar la literatura a las escuelas. Y eso me hace ruido porque pienso un poco en lo que se va generando a partir de que vaya a los colegios, incentive a los chicos a estudiar, promueva la literatura. Bueno, me pareció muy interesante y bueno, desde ese lugar me acerqué al taller y la verdad que muy contenta. No sé, ha potenciado cosas muy lindas en mí, o sea, yo la verdad que es la primera vez que hago un taller, no escribo y desde ese lugar
Nada, me encantó elegirlo. Escritos o textos, pero que no tenían que ver con lo teórico, sino con lo sentimental. Y bueno, justamente creo que la literatura, la poesía se acerca mucho más a eso, y bueno, estudiando lo que estudio dije, es interesante pensarlos desde ese lugar, porque bueno, a veces uno por lo que está estudiando y todo se enfoca en otro lugar, y creo que puede aportar, ayudar, tener otra visión sobre nuestra profesión, donde también tenemos que conectarlo, ¿por qué no?, con los sentimientos, con lo emocional, desde el punto de vista de que cuando también estudiamos, bueno, para defender los derechos de las personas, primero tenemos que conectarnos con ellos, quiénes son, qué les pasa, y bueno, eso me parecía muy interesante. Mira, hace poco que por ahí estoy como incursionando en esto, la verdad es que me interesa mucho por ahí la obra de Olga Orozco, a partir de que conocí el museo de Olga Orozco. No sé, hay muchos autores de acá de La Pampa que son muy interesantes, y bueno, y en una búsqueda permanente, porque creo que siempre quien por ahí está en la búsqueda y quiere aprender, se mantiene en eso, o sea, ¿no? Lograr una disciplina sobre eso y pueda plasmarlo de una mejor manera es interesante. Y desde ese lugar, si pudiera, de acá, que por lo que veo sí me está entusiasmando, llevar alguna de esas herramientas para volcarlas en mi profesión a partir de la investigación, de temas que me interesan, claro que lo haría. Bueno, estoy en el taller literario porque, a pesar de haber hecho otros a lo largo de mi vida, siempre es como una retroalimentación a mi fantasía mental, verbal, y me ayuda mucho a expresar cosas que normalmente no podría expresar. La escritura es una forma para mí, de limpiar el alma, sin ser tan explícito con lo que uno piensa o siente, realmente expresar las ideas y bueno, compartir con los demás, porque así como yo aprendo de los demás, también los demás pueden de alguna manera aprender de mí. Y bueno, y es un intercambio muy enriquecedor en todo sentido. Siempre me gustó escribir, pero empecé realmente con talleres literarios después de una experiencia de vida muy difícil, porque yo estuve enferma de cáncer y mientras estaba haciendo el tratamiento empecé a escribir, no a escribir sobre lo que me pasaba, sino a escribir sobre la vida. Y bueno, y después ya cuando terminé mi tratamiento estaba bien, ya había pasado todo ese momento tan difícil. Busqué ayuda y entré en un taller literario, y a partir de ahí hice varios talleres literarios. Y bueno, siempre escribí lo que me gusta, y cuando nos propuso Adriana de compartir este taller, me encantó. Uno se puede expresar lo que a lo mejor normalmente no expresa. Y por otro lado, para mí este lugar tiene una connotación muy especial, porque yo cuando era niña venía mucho a Anguil, porque tenía un tío que vivía acá, tenía un hotel, así que para mí mis vacaciones soñadas eran venir a Anguil, al hotel de mi tío. Sí, es una terapia grupal, y cuando escribís en tu casa también es una terapia que es sanadora por donde la mires. Poder expresar lo que sentís en el momento y que fluya lo que pensás y lo que sentís, realmente es una de las mejores terapias, y eso que he hecho muchas terapias en mi vida, una de las mejores que he probado y que me ha dado muchos resultados. Trato de escribir, porque no es que soy escritora, trato de escribir poesías y trato de escribir cuentos y relatos, historias de mi vida.
También a veces invento algunas cositas sobre el amor soñado. Entonces la escribí, la mandé y salió publicada en el diario, y al tiempo me llegaron las chapas de esa publicación. Y está publicada aquí, Junio francés. Ella era una chica sopa de cabello de ángel, una muchacha tibia que echaba vapor de empañar ojos, olorosa y salada. Él tenía boca de vidrio, hombre de tintinearle labios y buen beber. Se encontraron de paso en un restó, mientras afuera era París con llovizna de junio. Chica sopa soltó calor y hombre, vidrio roto. Corrió sangre por las mesas, por los platos, por las fuentes. El dueño del local puso un cartelito en la puerta mientras llegaba la ambulancia. Siguió junio y nada más. No todos los amores son posibles en París.